Entonces, por parte y parte tenemos mucho que decir y mucho que aportarles también, y que ustedes nos han permitido de una y otra manera compartir. Entonces, pues, la palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura del libro de Tobías comienza allí en la noche de bodas. Tobías y su esposa Sara, antes de irse a dormir, Tobías le hace una propuesta a su esposa, que es ¿cuál? Rezar. Vamos juntos a ponernos en oración delante de Dios. Si ustedes se fijan, es lo que ha hecho Leonardo y Johanna en este día. Antes de irse a vivir juntos, nos han invitado a nosotros también a ponernos en oración. Porque el momento de la vida matrimonial no es otra cosa sino ponerse los dos en oración. Y ese ponerse los dos en oración es la experiencia que cada uno ha vivido, y es la experiencia de donde cada uno de ahora en adelante brotará ese amor y esa misericordia de Dios. Una unión matrimonial que se pone bajo el amor y bajo la protección de Dios. Y por eso hoy nos han invitado a este momento de oración. Y ese momento de oración que nos va a ir indicando cada vez más todo el sentido tan grande y profundo de la misma palabra de Dios. Por eso, en la carta del apóstol San Pedro, encontramos unos momentos bien interesantes sobre lo que significa la vida matrimonial y la vida de pareja. Comienza diciendo algo que no le gusta a las mujeres. ¿Y cuál es? Mujeres, ¿sean qué? Sumisas. ¿A cuál mujer le gusta ser sumisa? A ninguna, ¿cierto? Pero no les gusta por una razón, porque no saben lo que es ser sumisa. A Johanna sí le gusta ser sumisa. ¿Por qué razón? Porque cuando estuvimos preparando las lecturas, la semana pasada, cuando estuvimos mirando las lecturas, ella entendió que era el ser sumisa. Para nosotros, cuando hablamos de sumisión, o de la palabra ser sumisa, pensamos inmediatamente en que es, perdónenme la expresión, la boba del paseo. Y que es aquella que simplemente agacha la cabeza ante todo lo que le diga Dios, ante todo lo que le diga el esposo, ante todo lo que le digan las demás personas. Eso no es ser sumiso. Porque si había una mujer en esta vida sumisa, ¿quién era? La Virgen María. Y ella no agachaba la cabeza así como tan fácil, sino que ella sabía lo que significaba el hecho de ser sumiso. ¿Qué significa la sumisión? Tal vez la mejor imagen que podemos utilizar para entender el sentido de la sumisión en la vida matrimonial es cuando uno siembra una semilla. Entonces, ¿qué es lo que hace? La sumerge en la tierra. ¿Y qué hace la semilla? Echa raíces antes de brotar, echa raíces, y después que echa raíces, ¿qué hace? Ahí sí, crece. Eso es ser sumiso. La tarea de la esposa en la vida matrimonial es sumergirse en el matrimonio, echar raíces y brotar. Por eso, cuando le expliqué eso a Johanna, yo le digo, sí, volvamos a esa lectura. Porque es todo el sentido de una vida matrimonial sumergida, de una vida matrimonial en la cual tiene raíces, y esas raíces son las que van a brotar, y esas raíces son las que van a sostener la unión matrimonial. Por eso, Johanna, nunca se te olvide lo importante de ser sumisa. Eso es lo más importante, que tú siempre recuerdes ese sentido de la sumisión en la vida matrimonial. ¿Qué le dice San Pedro a los esposos? La mujer debe ser sumisa. ¿El esposo qué debe ser? ¿O qué debe hacer el esposo? ¿Cuál será la tarea del esposo? ¿Cuál será? Obedecer a la mujer. Ese viene como secretario. Además de la obediencia, ¿qué más debe hacer? El respeto, ¿qué más? La protección. El amor.
Exactamente. La tarea del esposo es ¿cuál? Amar a la esposa. Esa es la tarea. La tarea de Leonardo, ¿cuál va a ser? Amar a Johanna. Esa es su tarea. Entonces, por allá alguien llegó y dijo que comprenderla, que entenderla. Esa no es tarea, porque es que ¿quién las entiende? Entonces, la palabra de Dios no dice entiéndalas, la palabra de Dios dice ámelas. Ahora, ya si la ama, la va a lograr entender. Pero si no la ama, ¿la va a lograr entender? De ninguna manera. Entonces, solamente si la ama, si se entrega a ella, y dice allí incluso, como Cristo se entregó por la iglesia. Es decir, se entrega con un amor total. Y ese amor, que es lo que nos lleva a los dos a estar plenamente y profundamente unidos en la vida matrimonial. El éxito de la vida matrimonial, entonces ya vamos encontrando algunas cositas bien interesantes. Primero, el ponerla en oración. Y el estar los dos en la oración es donde comienzan juntos a comprender todo un sentido de vida matrimonial. Un segundo momento, que la esposa sea sumisa. Es decir, que se sumerja en la vida matrimonial. Otro elemento, que el esposo sea el que ame profundamente a su esposa. Esos son los momentos bien interesantes de la vida matrimonial. Ahora, en el Evangelio nos encontramos con un texto que es muy conocido por todos, y es el famoso texto de las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Había un matrimonio, ¿y qué pasó? Se acabó el vino. Si se acaba el vino, ¿qué pasa? Se acaba la fiesta. Y si se acaba la fiesta, ¿qué empieza? ¿Qué pasa si se acaba la fiesta? Pues que todo el mundo va para la casa hablando de los novios. Entonces empiezan las habladurías. Y entonces todo el mundo comienza a hablar, ¿sí? No tuvieron tiempo, no le alcanzó ni para gastar un vinito. ¿Sí? Y entonces empiezan allí a hablar. Estos dos que se les acaba el vino, ¿qué significa que se acaba el vino de la fiesta? ¿Qué pasa si se acaba el vino de la fiesta? ¿Por qué María intervino donde dijo allí se les acabó el vino? ¿Qué pasa si se acaba el vino? Si hoy se les acaba el vino o el licor, ¿qué va a pasar? Se acaba la fiesta. Se acaba la fiesta. ¿Y qué hay en la fiesta? Alegría. ¿Qué hay en la fiesta? Alegría. Alegría. Entonces, si se acaba el vino, se acaba la alegría. Uno de los grandes problemas de la vida matrimonial, ¿cuál es? Que se acabe la alegría. Que se acabe la alegría. Cuando se acaba la alegría de la vida matrimonial, esa alegría que tienen aquí los dos, cuando esa alegría se acabe, pues significa que la fiesta del matrimonio, la fiesta de la vida, ¿qué le pasa? Se puede acabar. Entonces, por eso muchos matrimonios terminan porque la alegría de la vida matrimonial se acabó y se les volvió una simple rutina. Entonces todo se volvió la cosa más rutinaria de este mundo. Entonces, se les acaba el vino, se acaba la alegría de la fiesta. Y una vez que se acaba el vino, entonces María va y le dice a Jesús, se les acabó el vino. Y entonces allí uno aparece como Jesús, como un poquito grosero, le dice, ese no es mi problema. Y entonces, María, ¿qué les dice? Ayúdanos, que usted trae. Porque ¿quién es el que puede hacer que volvamos a tener la alegría? Jesús. Jesús. Porque como este matrimonio empieza en la alegría de Jesús con la oración, pues lo único que les va a devolver la alegría, ¿qué es? La presencia de Jesús. Y ahora, ¿qué hace Jesús para devolver la alegría? Para devolverles el vino. Convierte el agua en vino. ¿Cuándo convirtió el agua en vino? Entonces dice el texto allí del Evangelio que habían 6 tinajas afuera de la casa para la purificación de los judíos. Y Jesús, ¿qué le dice a los criados? Que la llenaran de ¿qué? De agua. ¿Cierto? Llénenla de agua. Y una vez que la llenan de agua, ¿se la llevan a quién? A Jesús. Jesús manda que le lleven el agua a quién? Al mayordomo. Al mayordomo. Cuando le llevan el agua al mayordomo, ¿qué pasa? Él la prueba.
¿Por qué reconoce que es el mejor vino? Porque dicen que el mejor vino se debe sacar primero y después el Sí. que ya no está bueno. ¿Y por qué más? ¿En qué momento dejó de ser eso agua y pasó a ser vino? Cuando la tomaron. ¿En qué momento sucedió el milagro? Cuando la tomaron. Aquí tú decías que el agua la convirtió en vino. ¿Pero en qué momento? ¿Cómo va a ser Leonardo y Johanna para recuperar la alegría si algún día les acaba? ¿Cómo van a hacer? Porque ya sabemos que hay que acercarse a Jesús, ¿no? Creer, Pues por ahí no aparece la fe. ¿no? Probarla. Es tomarla. Aquí no hay fe. Es En tomarla. eso. Hay algo más que fe. Es tomarla. ¿Qué hacen los sirvientes? Llevan Llenan de agua las tinajas. Una vez que llenan de agua las tinajas, ¿qué hacen? Se lo llevan al mayordomo. la llevan al mar. Sacan de las tinajas, ¿qué? Agua. 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 ¿Y se la llevan a quién? Al mayordomo. Al mayordomo. Y cuando la llevan al mayordomo, ¿qué hace el mayordomo? La prueban. ¿Qué tomó? Vino. ¿Vino o agua? Vino. ¿Y entonces dónde estuvo? ¿Dónde En el momento cambió? de ¿Dónde tomar. dejó de ser vino? ¿Dónde dejó de ser agua para pasar a ser vino? En el momento de tomarlo. Jesús, ¿qué manda que le lleven al mayordomo? Agua. Agua. Por tanto, al mayordomo, ¿qué le llevan? Agua. Agua. ¿El mayordomo qué toma? Agua. Agua. ¿Y en qué momento el mayordomo sabe que eso es vino? Al probarla. ¿En qué momento? Al tomarla. Cuando está ¿dónde? En la boca. En la boca. Es decir, cuando está dentro. Porque es que la alegría de la vida matrimonial no está por fuera. La alegría de la vida matrimonial está ¿dónde? Dentro. ¿Quién de nosotros puede explicar esa cara de alegría y felicidad y aquí de dicha que tienen Leonardo y Johanna? Ninguno podemos explicar. Y ninguno le dijo ahorita antes de allá de salir de la casa, bueno, hacer buena risita hoy todo el tiempo, porque se acuerda de que es un matrimonio, entonces tiene que estar sonriendo. O sea, ninguno le dijo. ¿Por qué razón? Porque eso sale ¿de dónde? De dentro. Entonces, ese vino que Jesús le da, ¿de dónde salió? Porque este hombre le dice, todo el mundo da primero el buen vino y cuando ya están tomados, el de menor calidad. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta este momento. ¿De dónde sacó Jesús la alegría? ¿De dónde Jesús sacó el vino? Del agua. ¿De dónde? Del agua. Del agua. Por tanto, la alegría de la vida matrimonial, ¿de dónde debe salir? Ya, tan simple. De lo simple. ¿De dónde deberá salir? De lo más sencillo. De lo más simple de este mundo. Entonces uno se vuelve a las clases de química. Y entonces uno se pone a pensar. Cuando estábamos estudiando química nos decían, pero es que nosotros, ¿para qué nos sirven todas estas clases de química si yo no voy a estudiar química? Entonces, en las clases de química nos enseñaron que el agua tiene 3 propiedades. ¿Ustedes no fueron a química? Incolora. Insabora, Inodoro. Inodoro. y olor, ¿cierto? Entonces son 3 características del agua que usted toma agua y ¿de qué color es? No tiene color. ¿De qué sabor es? No tiene sabor. ¿A qué huele? No tiene olor. Entonces, ¿qué significa? Que la alegría de la vida matrimonial se saca de ahí. Que cuando se le pierde el color a la vida, de ahí hay que sacarlo. Cuando se le pierde el sabor a la vida matrimonial, de ahí hay que sacarlo. Cuando se le pierde el sabor a la vida matrimonial, de ahí hay que sacarlo. Porque es que es de ahí, de las cosas simples, de las cosas que no tienen color, de las cosas que no tienen sabor, de las cosas que no tienen olor. De eso es donde va saliendo la vida matrimonial. ¿De dónde salió el amor que se tienen estos 2 hermanos nuestros? Denle un color, denle un olor, y de ahí salió. Porque al principio se miraban y como que no se gustaban. Y después empezaron a decir, ah, vea, como que sí. Y entonces fueron conociéndose y se dieron cuenta que eso tiene sabor. Entonces, ese es el sentido de la vida matrimonial. Es el sentido que ustedes dos, Leonardo y Johanna,
van a vivir y van a experimentar. Una vida que empieza en la oración. Una vida donde la esposa se va a sumergir y va a ser sumisa en la vida matrimonial, es decir, sumergida en su matrimonio. Donde el esposo va a amar profundamente a su esposa. Y un amor donde los dos, si por algún motivo, razón o circunstancia de la vida se les acaba la alegría, ¿qué van a hacer? La van a recuperar. ¿De dónde? De las cosas simples, de las cosas sencillas. ¿Y eso lo hacen quiénes? Solamente ustedes dos. En la ayuda y con la ayuda de quién? De Dios. Eso lo hacen solamente ustedes dos. Si ustedes se dan cuenta, ahorita cuando empezamos a hacer el motivo, allá atrás, Esperancita le entregó a Johanna, le dijo a Leonardo, allá yo le leí los labios, a Esperancita le dijo: si le sale buena lo felicito y si no, no tiene cambio. Solo dijo Esperancita. Entonces, en ese sentido, los dos se vinieron aquí hacia adelante solos. Y si ustedes se dan cuenta, son todos los que están aquí delante. Ustedes están atrás. Porque ahora ustedes dos empiezan un camino donde ustedes van acompañados por nosotros. Pero el camino lo hacen ¿quiénes? Ustedes dos. Y ese camino a la felicidad lo hacen ustedes dos. Y esa felicidad son la que los dos van a vivir y van a acompañar siempre y nos van a fortalecer. Ustedes serán testimonio para nosotros de mirar una vez más que la vida matrimonial sigue teniendo sentido. Entonces, no me extiendo más porque no puedo seguir. Que sirvan el vino. Que sirvan el vino. Una palabrita y es: la garantía de que no se acabe la fiesta está en que invitemos a esa fiesta a Jesús y a María. Es la clave. Si no hubiese estado Jesús, si no hubiese estado María, quizá la fiesta se había acabado. La fiesta de esa vida de matrimonial ciertamente tiene que durar toda la vida. La alegría de esa vida de pareja tiene que durar toda la vida. Pero todos sabemos, ustedes más que nosotros, que esa vida de pareja tiene momentos difíciles. Hay momentos de cansancio, de agotamiento, de que nos entendemos a veces no tan plenamente. Solamente cuando se llena la tinaja, el corazón, de esa agua que pareciera insípida, inolora e incolora, como el respeto, como la paciencia, como el amor que te tengo, pero quizá hoy ese amor no puede salir de aquí, sino que te miro con amor y no te digo nada. Cuando esa tinaja del corazón se llena de esa agua que pareciera insípida, incolora, insabora, e interviene María, e interviene Jesús en nuestra vida, se recupera ese sabor, ese color, ese esencia y ese vino de la felicidad. No es para ustedes solos, porque ese brindis se hace con todos, lo harán ahora seguramente. Es un brindis del que participamos a todos. Dios nos ama, Dios nos quiere felices, pero la felicidad no se agota solamente en una relación de pareja, mucho menos en mi oración personal, ¿no? Es una relación de personas. Cuando yo saco esa bendición de Dios y la comparto contigo, y cuando los dos brindamos a otros lo que Dios nos ha regalado, se multiplica, se multiplica. Y de eso nos cuentan la historia de nuestras familias, de eso nos cuenta el ejemplo de mucha gente. Cuando las personas dan lo mejor que hay en su corazón, eso se multiplica, nunca se acaba. Y se llena de una satisfacción y se llena de una alegría, porque en lugar de embeberse, en lugar de embriagarse, la alegría se distribuye a todos. Esa es la misión, Juanita y León. Compartan esas bendiciones de Dios.